Mi hijo me empujó desde nuestro bote a más de 10 millas de la costa y me dijo que saludara a los tiburones. Creyó que era el crimen perfecto, que el océano se tragaría su secreto y lo convertiría en un hombre rico. Pero no conocía a su padre. No sabía de lo que era capaz. Y cuando esa misma tarde regresó a mi casa listo para reclamar su herencia, yo lo estaba esperando. Lo miré a los ojos y le dije: «Yo también tengo un regalo para ti. Antes de contarte lo que ocurrió después, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia en los comentarios. Y si alguna vez tuviste que demostrarle a alguien que te subestimó lo equivocado que estaba, deja tu me gusta y suscríbete para más historias». El sol de Florida era un orbe blanco e implacable en el cielo, horneando el aire de agosto hasta hacerlo brillar. El mar estaba tan plano como el cristal, solo interrumpido por las pequeñas ondas plateadas de una brisa ligera. Mi bote, el Isabel, cortaba el agua turquesa con suavidad, el motor zumbaba en un ritmo constante y adormecido. A unas 10 millas de la costa, la tierra era apenas una mancha verde oscura en el horizonte. Allí afuera solo se oía el motor, el lejano grito de una gaviota y el profundo silencio del océano abierto. Debería haber sido un día perfecto para pescar. Estaba preparando un nuevo anzuelo, con mis manos viejas pero firmes, acostumbradas a toda una vida en el mar. Mi hijo Michei estaba frente a mí, con una lata de cerveza a medio terminar. Llevaba unas gafas de sol caras que le cubrían media cara, y sonreía, pero sus sonrisas nunca llegaban a los ojos. Aprendí a notar la diferencia hace muchos años. «¿Seguro que no quieres más protector solar, papá?», preguntó con una voz tan amable que resultaba falsa. «El sol está brutal hoy». «Estoy bien», respondí sin levantar la vista. «Mi piel ya está acostumbrada. Solo me preocupo por ti», insistió, bebiendo un sorbo. «Ya tienes 71 años. Hay que tener cuidado». Asentí levemente, até el último nudo y lancé mi línea al mar profundo. El suave zumbido del carrete era un sonido familiar y reconfortante. No quería hablar de mi edad. La edad es solo un número, lo que importa es lo que haces con tus años. Y yo había hecho mucho. Nos quedamos en silencio un momento. Observé mi boya naranja moverse en la superficie. Michei se mostraba inquieto, sus ojos iban de un lado a otro, como si buscara algo que había perdido. Finalmente no pudo más. «Papá», empezó, y supe exactamente lo que venía. Esa era la verdadera razón de nuestro viaje. «Hablé ayer otra vez con los de Vesta Group», dijo. No respondí. Me limité a mirar mi boya, deseando que un pez picara y me salvara de esa conversación. El océano no estaba de mi lado ese día. «Van en serio con la propiedad, papá», continuó, con un falso entusiasmo. «Hicieron una nueva oferta. Es una cifra que cambia la vida. Sería suficiente para que todos vivamos sin preocupaciones. Kendall y los niños estarían asegurados de por vida». Solté un largo suspiro. Otra vez lo mismo: dinero, futuro, estar asegurados de por vida. Las frases de siempre con las que Michei disfrazaba su avaricia infinita. «Mi respuesta es la misma, Michei», dije con voz baja pero firme. «No vamos a vender». «¿Por qué no?», se quejó, con un tono que me raspó los oídos. «Es solo un terreno vacío y una casa vieja. Ni siquiera vives allí todo el tiempo. Está desperdiciándose». Lo miré por primera vez en toda la mañana. Me quité la gorra deshilachada y me limpié el sudor de la frente. «No es solo un terreno vacío, Michei. Es donde tu madre y yo construimos todo desde la nada. Cada árbol de uva de mar en ese jardín lo plantó ella con sus propias manos. En ese porche le pedí que se casara conmigo. No es una propiedad para que le pongas precio». Vi un destello de ira detrás de sus gafas. «Mamá lleva 10 años muerta, papá. Ella querría que fuéramos felices. Que su hijo y sus nietos vivieran cómodamente». «Tu madre», repliqué, mi voz volviéndose más dura, «querría que honráramos su legado.
Jamás habría cambiado sus recuerdos por un montón de billetes de alguna corporación que quiere demolerlo todo para construir otro resort sin alma para los ricos. Ese dinero no es sin alma, espetó Michei, poniéndose de pie y haciendo que el bote se tambaleara. Es oportunidad. Es libertad. Tú no lo entiendes porque nunca fuiste ambicioso. Siempre te conformaste con tu vida pequeña y vieja. Sus palabras fueron como cuchillas diminutas. Pequeña y vieja. Así veía la vida que yo había construido, la que Isabelle y yo habíamos amado, la de un marino, esposo y padre. Había reducido todo eso a 2 palabras. Estoy contento con lo que tengo, respondí mirando otra vez al mar. Eso es algo que tú nunca entenderás, Michei. Siempre quieres más. Nunca te basta. Un silencio pesado cayó entre nosotros, más sofocante que el calor de Florida. Sentí su mirada clavada en mi nuca. Sabía que lo había llevado al límite. Habíamos tenido esa misma discusión una docena de veces en los últimos 6 meses, cada una más amarga que la anterior. Pero algo se sentía distinto ese día. Había una tensión en el aire tan densa que casi podía saborearse. Decidí poner fin a la charla. Empecé a recoger mi línea. Basta. Volvemos. No, dijo Michei con voz fría. Me detuve y lo miré. Estaba sentado, pero su cuerpo estaba rígido. ¿Qué dijiste? Dije que no volveremos hasta que aceptes ser razonable. Solté una risa seca. No puedes dar órdenes en mi bote, hijo. Tal vez ya no sea tu bote, susurró. Pero las palabras fueron perfectamente claras. Un escalofrío me recorrió la espalda, desafiando el calor sofocante. Me levanté para enfrentarlo de lleno. ¿Qué acabas de decirme? Michei también se levantó. Y sin su sonrisa falsa, su rostro era el de un extraño, codicioso, cruel, desesperado. Dije, repitió con un gruñido bajo, que estorbas. Eres un obstáculo para el futuro de esta familia. ¿Familia? Grité, con la voz temblando de furia. ¿La misma familia que crié, que eduqué, que saqué de deudas una y otra vez? ¿Y ahora me llamas obstáculo? Sí, gritó, con saliva saliendo de su boca. Un obstinado y egoísta obstáculo aferrado al pasado. No te importa nadie, solo esa casa y un fantasma. La discusión había llegado a su punto máximo. Toda contención desapareció. Mi respuesta es no, dije con voz de acero. Mientras yo esté vivo, esa casa seguirá en pie. Jamás la tendrás. Fue un error. Había pronunciado las palabras fatales. La expresión de Michei cambió por completo. La furia se desvaneció, reemplazada por una calma aterradora, con una frialdad glacial en los ojos. Así que el problema es, mientras sigas vivo, ¿eh? Antes de que mi cerebro de 71 años pudiera procesar el verdadero sentido de esa frase, antes de que mi cuerpo reaccionara, él se abalanzó sobre mí. Ya no era un hijo enfadado, era una fuerza de la naturaleza alimentada por la desesperación y la avaricia. La fuerza de un hombre de 40 años me sobrepasó con facilidad. Sentí un empujón brutal en el pecho. Mis pies se separaron del suelo. El mundo se volvió un torbellino de cielo azul, mar brillante y el rostro vacío de mi propio hijo. Golpeé el agua con un chapoteo pesado. El impacto del frío y la sorpresa me arrancaron todo el aire de los pulmones. Salí a la superficie tosiendo, ahogándome, jadeando por respirar. El agua salada me quemaba la garganta. Cuando recuperé la vista, vi a Michei en el bote mirándome desde arriba. No había remordimiento, ni pánico, solo cálculo. Ni siquiera gritó. Solo dijo, con voz tranquila y espeluznante, lo bastante alta para que la oyera a pocos metros. Saluda a los tiburones. Luego se dio la vuelta, caminó hasta el timón y encendió el motor. El rugido del motor llenó el aire. El Isabel, el bote que llevaba el nombre de mi amada esposa, giró en un amplio arco y comenzó a alejarse rumbo a la costa. Me quedé atrás. A mi alrededor, un horizonte interminable de azul.
Encima de mí, un cielo vacío. Debajo, un abismo oscuro. Vi cómo el bote se hacía cada vez más pequeño hasta volverse un punto blanco y, finalmente, desaparecer. Solo quedaba yo y el silencio del océano, a 10 millas de la orilla. Lo primero que sentí fue el silencio. Un instante antes, el mundo estaba lleno del rugido del motor y los gritos furiosos de mi hijo. Al siguiente, nada. Solo el suave golpeteo de las olas contra mi cuerpo y el susurro del viento. El sonido del motor se desvaneció de un rugido a un zumbido, y luego se extinguió, tragado por la inmensidad del mar. Flotaba, con la ropa pesándome como plomo. El frío era un golpe físico que se filtraba directo a los huesos, un contraste brutal con el sol abrasador que aún me castigaba la cara. Giré lentamente sobre mí mismo, con el corazón latiendo frenético. Nada. En todas direcciones. El horizonte era una línea perfecta donde el azul del cielo se fundía con el azul oscuro del mar. Yo era lo único visible, un punto insignificante flotando en un mundo infinito de agua. El bote había desaparecido. Michei también. Era una visión tan desoladora, tan definitiva, que mi mente se negaba a aceptarla. Esto no podía ser real. Los hijos no hacen eso. No miran a su padre a los ojos y lo dejan morir en medio del océano. Pero el agua fría era real. El sabor salado en mi boca era real. Y el ardor de la traición en mi pecho era lo más real de todo. Pensé en un niño de cabello dorado, de unos 5 años, que me tomaba la mano en el muelle y me miraba con absoluta confianza. «Siempre me cuidarás, ¿verdad, papá?», me había preguntado. Y yo le prometí que sí. ¿Dónde había ido aquel niño? ¿Cómo se convirtió en el monstruo que acababa de alejarse sin mirar atrás? Una ola de desesperación me cubrió entero. Tenía 71 años. Estaba a 10 millas de la costa, sin chaleco salvavidas y sin esperanza de rescate. Las probabilidades no eran malas. No existían. Por primera vez, la aplastante realidad de mi situación se hundió en mí. Lo había logrado. Mi hijo me había asesinado. Había dejado que el océano terminara el trabajo. Una profunda y terrible fatiga se apoderó de mí. Una parte de mí solo quería dejar de mover las piernas, dejar que el agua me arrastrara y acabar con el dolor. Estaba solo. Totalmente solo. Y justo cuando mis músculos comenzaban a rendirse al dulce llamado del agotamiento, una voz resonó en mi cabeza. Una voz que no había escuchado en 50 años. Un rugido áspero que podía cortar el acero. Era el sargento instructor M.C. Kinnon, mi entrenador en Camp Pendleton, un hombre hecho de cuero y furia. Tenía 19 años otra vez, temblando en las frías aguas del Pacífico durante un ejercicio nocturno, con el cuerpo gritando que se rindiera. «El dolor es solo una sensación, Hayes», rugía, con el rostro a centímetros del mío. «Las sensaciones pasan. La supervivencia es para siempre. Ahora despeja la cabeza y pelea». Ese recuerdo, brutal y nítido, fue una descarga eléctrica en mi alma. La desesperación no desapareció, pero una muralla de hierro cayó en mi mente, encerrándola en una habitación oscura. Ya habría tiempo para llorar. Ya habría tiempo para la rabia. Por ahora, solo había una misión: vivir. El primer paso era respirar. El pánico te hace jadear. Y jadear desperdicia oxígeno y energía. Cerré los ojos y me concentré, obligando a mis respiraciones entrecortadas a volverse lentas y firmes. Inhalar 4 segundos, mantener 4, exhalar 4. Era una técnica de entrenamiento contra el ahogamiento que me habían enseñado hasta que se volvió instintiva. Nos mantenían bajo el agua hasta que los pulmones ardían, para que aprendiéramos que el primer enemigo no es el agua, sino el pánico en tu propia mente. Sentí como mi corazón frenético empezaba a calmarse, el terror retrocediendo hasta volverse un zumbido distante. Mi mente se aclaró. Luego, el peso. Las botas de trabajo eran anclas. Los vaqueros empapados se aferraban a mis piernas como plomo. La voz del sargento resonó otra vez.
El peso es una sentencia de muerte, muchachos. El océano usará lo que sea para arrastrarte al infierno. Viaja ligero o no viajarás. Tomé aire, me sumergí y comencé a desatar los cordones. Estaban duros, pero mis dedos, aunque fríos, se mantenían firmes. Una bota cayó, luego la otra. Las vi hundirse en el azul hasta desaparecer. Fue una pequeña victoria. Me quité el cinturón y me libré de los jeans, empujándolos lejos. Solo con mi camiseta y pantalones cortos me sentí más ligero, más ágil. Ya no luchaba contra mi propia ropa. Floté boca arriba un momento, dejando que el sol calentara mi rostro mientras analizaba mi situación. Este no era un entorno hostil, solo era un entorno. Tenía reglas, sol, viento, corriente. Mi entrenamiento en reconocimiento y navegación se activó. El sol estaba alto, pero comenzaba a caer hacia el oeste. Eso me daba una referencia. Lamí un dedo y lo levanté al viento, una brisa suave del sureste. Dejé que mi cuerpo se relajara y sentí el leve pero constante tirón de la corriente. Se movía hacia el noroeste, un río lento dentro del mar. Un plan empezó a tomar forma en la parte fría y lógica de mi mente. Nadar 10 millas hasta la orilla era un suicidio. Pero conocía esas aguas. Había pescado allí durante 40 años. Unas 5 millas al noroeste estaba el canal principal por donde entraban los barcos hacia los cayos. Era una posibilidad remota, una apuesta desesperada, pero mejor que flotar allí esperando a que un tiburón o el cansancio me vencieran. Era un objetivo. Era una dirección. Era esperanza disfrazada de rumbo. La parte de mí que era un padre dolido, un anciano traicionado, seguía gritando en esa habitación cerrada dentro de mi cabeza. La imagen de los ojos fríos de Michei, alejándose sin una pizca de humanidad, ardía en mi mente. La monstruosidad de aquello amenazaba con romperme. Pero el marine dentro de mí tomó el control. En fuerzas de reconocimiento nos enseñaban a compartimentar. El miedo, la ira, el dolor, los metes en una caja. La cierras. Cumples la misión. Y si sobrevives, la abres después. Me creé un nuevo lema, una versión del antiguo. El de Reconera, rápido, silencioso, letal. El mío sería, calmo, eficiente, vivo. No gastaría ni un solo movimiento, ni una sola caloría innecesaria. Empecé a nadar. No a lo loco, sino con brazadas lentas y medidas, manteniendo la cabeza fuera del agua para vigilar cualquier signo de un barco. Establecí un ritmo, nadar 15 minutos, flotar 5, conservar energía, mantener la disciplina. Mis músculos pronto comenzaron a doler, la sal picaba las heridas de mis manos. El sol seguía golpeando, y la sed se volvió un dolor sordo en mi garganta. Pero lo ignoré. Solo existía el ritmo, brazada, respiración, patada, desliz. 15 minutos nadando. 5 descansando. Era una rutina agotadora y monótona. Pero era una rutina. Era control. Y en un mundo donde ya no tenía ninguno, ese pequeño acto de disciplina era lo único que me mantenía vivo. No era una víctima esperando ahogarse. Era un marine en misión, y los marines no se rinden. La rabia seguía ahí, como una brasa ardiendo en mis entrañas. Cada vez que pensaba en la cara de Michei y en sus últimas palabras crueles, una nueva oleada de furia me recorría. Por un momento quise ceder, gritar hasta quedarme sin aire, patalear en el agua hasta no tener nada más. ¿Pero qué lograría con eso? Moriría exhausto y lleno de odio. Y Michei ganaría. Conseguiría todo lo que quería. Vendería el terreno, arrasaría la casa y borraría hasta el último rastro de la vida que Isabelle y yo construimos. Profanaría su memoria por dinero. Y ese pensamiento, más que cualquier otro, fue lo que realmente me salvó. De repente, un recuerdo de Isabelle floreció en mi mente, tan vívido que dolía. Estaba en el jardín de nuestra casa, arrodillada sobre la tierra blanda, con tierra en la mejilla y una sonrisa amplia y hermosa mientras me miraba. La luz del sol atrapaba su cabello y lo volvía oro.
Es nuestro paraíso, Griff, solía decir. Nuestro pedacito de cielo en la tierra. Ese paraíso era lo que mi hijo intentaba robar. No solo quería matarme a mí, también quería matar su memoria. Y en ese momento, flotando solo en el vasto y despiadado océano, hice un nuevo juramento. Esto ya no era solo sobrevivir. Era justicia. No iba a dejar que ganara. Se lo debía a Isabelle. Se lo debía a los 45 años de amor y risas que compartimos en esa casa. La rabia fría dentro de mí no desapareció. Se cristalizó. Se afiló hasta convertirse en un punto de enfoque inquebrantable. Mi nueva misión estaba clara. Viviría. Volvería a la costa. Y me aseguraría de que la verdad de lo que ocurrió aquí hoy saliera a la luz. Michei quería que saludara a los tiburones. Pronto él saludaría a las consecuencias. El tiempo en mar abierto es algo extraño. No hay relojes ni horarios, solo el lento, indiferente desplazamiento del sol por el cielo. La primera hora la impulsaron la adrenalina y la rabia helada. La segunda fue un ejercicio lúgubre de disciplina. Para la tercera, empezó la verdadera lucha. El shock inicial del agua fría se había ido hacía rato, reemplazado por el frío constante y agotador de la inmersión prolongada. Mis músculos, que al principio respondieron bien, empezaron a arder con un dolor profundo y persistente. Los hombros gritaban en cada brazada. Las piernas se sentían como plomo y cada patada era un esfuerzo monumental. El sol, que antes me servía de punto de navegación, se convirtió en un verdugo. Me castigaba la cabeza y los hombros, cocinándome la piel. Tenía los labios agrietados y la garganta como cubierta de arena. La sed era una presencia física, una garra que me distraía y me nublaba el pensamiento. A veces sumergía la cara solo para sentir el frescor un instante, un alivio fugaz en un mar de incomodidad. Pero el agua salada era una burla cruel. Me rodeaba y no podía beber ni una gota. Me irritaba los ojos, enrojeciéndolos y volviéndolos borrosos, y me escocía la piel en las axilas y el cuello. Mi rutina disciplinada de nadar y flotar empezó a deshilacharse por los bordes. Los descansos de 5 minutos se sentían cada vez más cortos, mientras que los 15 minutos de nado se estiraban hasta la eternidad. Mi mente, hambrienta de estímulo y destrozada por la fatiga, empezó a jugarme trucos. Veía una forma oscura en el horizonte y el corazón me saltaba con la esperanza, para descubrir que era una nube o un efecto de la luz. Escuchaba el sonido fantasma de un motor, un zumbido grave más allá del horizonte, y gastaba energía valiosa manteniéndome a flote y alzando el cuello, hasta que el sonido se disolvía otra vez en el susurro de las olas. La desesperanza era un depredador paciente, dando vueltas en el borde de mi conciencia. Me susurraba durante los descansos. Me decía que el canal de navegación era un invento, que nadie vendría. Me recordaba que no era más que un viejo necio aferrado a una vida que ya le habían arrebatado. Tuve que combatirla activamente, convocando el rostro del sargento instructor M. Kinnon, evocando la sonrisa de Isabelle. Empecé a hablarle en voz alta. Mi voz era un graznido ronco. «Solo un poco más, Izzy», susurraba. «Solo tengo que seguir, por ti». Parecía una locura hablar con un fantasma en mitad del océano, pero era mejor que escuchar a la desesperación. Una medusa, una campana translúcida, violácea, pasó a la deriva junto a mí. Logré esquivar su cuerpo principal, pero uno de sus tentáculos largos rozó mi antebrazo. El dolor fue inmediato y eléctrico, un latigazo de fuego que me hizo gritar. El brazo se me encendió en una agonía ardiente y palpitante. Otra capa de miseria sobre todas las demás. El dolor quebró mi concentración y, durante un minuto aterrador, manoteé, tragué un sorbo de agua salada. Tosí, me atraganté y contuve otra oleada de pánico. Me obligué a flotar boca arriba, respirando hondo hasta que el fuego del brazo se convirtió en un dolor sordo y furioso. El encuentro me dejó temblando, un recordatorio brutal de que no solo luchaba contra la distancia, sino contra el océano mismo y todo lo que habitaba en él. Mi fuerza se agotaba. Cada brazada era más dura que la anterior.
La línea entre la consciencia y un estado de ensoñación exhausta empezaba a difuminarse. Estaba perdiendo la batalla. Mi mundo se había reducido a un ciclo de dolor y resistencia. Brazada, respirar, patada, deslizar, flotar, descansar, luchar, desesperar, repetir. No sé cuántas horas habían pasado. El sol iniciaba su lenta caída hacia el oeste, pintando el cielo en naranjas y rosas. Mi cuerpo era un único dolor inmenso. Mi mente, una neblina espesa que flotaba entre recuerdos de Isabelle y el zumbido hipnótico de la rendición. Estaba acabado. No me quedaba nada. Cerré los ojos, listo para dejarme llevar por el agua, listo para reunirme con ella. Y entonces lo oí. Al principio creí que era otra alucinación, un ronroneo rítmico y grave, como un latido lejano. Ya lo había oído una docena de veces, y siempre había sido un fantasma, una broma cruel de mi cerebro agotado. Mantuve los ojos cerrados, negándome a caer de nuevo. Pero esta vez no se desvaneció. Creció, más claro, más constante. Era el sonido inconfundible y hermoso de un motor diésel. La esperanza es violenta. Me golpeó con la fuerza de un puñetazo, arrancándome del sopor. Obligué a mis ojos a abrirse. Tenía la vista borrosa, cubierta de sal. Parpadeé, intentando despejarla. Y entonces lo vi. No era un espejismo. Era un barco. Un pequeño y oxidado pesquero, quizá a 1 milla, avanzando en paralelo a mi posición. Fue la cosa más hermosa que había visto nunca. Un último y desesperado torrente de energía me inundó. Alcé un brazo débil fuera del agua y lo agité, con movimientos torpes y lentos. Intenté gritar, pero solo salió un graznido seco y rasposo. Aquí. ¡Ayuda! Apenas un susurro, tragado por el viento y las olas. El barco siguió. No. No así. No había llegado hasta allí para fallar ahora. Usé hasta la última gota de fuerza para incorporarme un poco en el agua y agitar ambos brazos por encima de la cabeza, un ruego desesperado. Entonces el sonido del motor cambió. El barco desaceleró. Estaba girando. Estaba girando hacia mí. Los minutos siguientes son un borrón. El pesquero, ya podía leer su nombre pintado en el costado. Seadog, creció hasta quedar encima de mí. Un hombre de rostro curtido, espesa barba gris y ojos amables y preocupados asomó por la borda. «¡Aguante, veterano!», gritó. Un aro salvavidas atado a una cuerda cayó a unos metros. Nadé como pude hasta él, me aferré, y el hombre me izó. Unas manos fuertes y ásperas me sujetaron por las axilas y arrastraron mi cuerpo exánime sobre la cubierta. Me desplomé sobre la madera dura. Sentir algo sólido bajo mí fue tan abrumador que casi lloré. El pescador, que dijo llamarse ese, me envolvió en una manta gruesa y áspera y me tendió una botella de agua. Bebí con ansia. El líquido fresco fue un milagro en mi garganta reseca. ¿Qué demonios le pasó?, preguntó ese con un gruñido grave. Incluso medio delirante, mi mente corría. La verdad era un arma, y había que usarla en el momento preciso. No ahora. Necesitaba el factor sorpresa. Tosí y fingí estar aturdido y confuso. El motor, croé. Mi bote. El motor se paró. Fui atrás a revisarlo y, creo que una ola, una de resaca, nos golpeó. Me tiró por la borda. Lo miré procurando que mis ojos parecieran asustados y perdidos. Mi hijo, Michei, estaba al timón. Puede que ni se haya dado cuenta de que caí. Debe estar fuera de sí de preocupación. Tenemos que llamar a la guardia costera. Ese asintió, compasivo. La historia era verosímil. El mar es impredecible. Llamaremos en cuanto tengamos señal, dijo. No se preocupe. Encontraremos a su muchacho. Mientras el barco resoplaba hacia la costa, un pensamiento nuevo, frío y estratégico, cortó mi dolor. No podía volver a la marina principal. Michei estaría allí montando su espectáculo. Habría autoridades, preguntas.
Necesitaba desaparecer. Escuche, le dije a ese, inclinándome hacia él. Sigo en shock. Pensar en todo el caos del muelle principal. Tanta gente. No puedo con eso. Hay un muelle viejo de pesca en la caleta de al lado, ¿verdad? ¿Podría dejarme allí? Solo necesito un sitio tranquilo para sentarme, ordenar la cabeza y hacer una llamada. Ese me miró extrañado, pero después asintió. Seguramente me tomó por un viejo en shock, sin pensar con claridad. No sabía que, por primera vez en muchas horas, pensaba con una lucidez helada. El rescate no era el final de mi calvario. Era el comienzo de la guerra. Ese me dejó al final del muelle de madera carcomida. Mientras la última luz del día se desvanecía, me dedicó una mirada preocupada. ¿Seguro que va a estar bien, veterano? Asentí, forzando una sonrisa débil. Estaré bien. Solo necesito un minuto. Gracias, S. Me salvó la vida. Gruñó a modo de nada y llevó el Sea-Dog de vuelta a la caleta, dejándome solo en el crepúsculo. En cuanto el barco desapareció, mi debilidad fingida se esfumó. Cada músculo gritaba, pero me obligué a caminar con paso firme desde el muelle hasta la carretera costera. Ahora era un fantasma. Griffin Hayes, el jubilado de 71 años, estaba oficialmente perdido en el mar, presumiblemente ahogado. Esta nueva persona, este superviviente, debía moverse sin dejar rastro. Mi primera parada fue una tienda abierta 24 horas, a poco más de 1 milla. Las luces fluorescentes resultaban duras y extrañas tras tantas horas a cielo abierto. Fui directo al cajero del rincón. Aún tenía la tarjeta en la cartera. Milagrosamente, saqué $300, el límite diario. El efectivo es el rey cuando no quieres que te encuentren. Las transacciones dejan un rastro digital de migas de pan que Michei podría seguir si alguna vez sospechaba. Después compré ropa en un perchero para turistas, una camiseta barata con un marlín estampado, unos pantalones cortos con bolsillos y unas chanclas. Me cambié en el baño mugriento de la tienda, metiendo mi ropa húmeda y salada en una bolsa de plástico. En el espejo apenas reconocí al hombre que me miraba, la cara quemada por el sol, los ojos inyectados y asustados, el pelo apelmazado de sal. Parecía un vagabundo. Perfecto. Nadie le prestaría atención. Mi compra más importante fue un teléfono desechable prepago y una tarjeta de saldo. Pagué en efectivo, lo activé allí mismo en el aparcamiento y lo apagué de inmediato. Ese teléfono era mi nuevo cordón umbilical con el mundo, una línea estéril que no podía vincularse a Griffin Hayes. Por último, necesitaba un escondite. Al otro lado de la carretera, el neón parpadeante de un motel barato, el St. Piperin. El tipo de lugar al que va la gente cuando no quiere ser vista. Pagué en efectivo una habitación trasera al recepcionista nocturno. Olía a tabaco rancio y lejía, pero tenía cama, ducha y un cerrojo. Una fortaleza. Me desplomé en el colchón abultado. Los hechos del día me cayeron encima como una ola de dolor y agotamiento. Estaba vivo. Era invisible. Y, por primera vez desde la traición de mi hijo, estaba a salvo. El fantasma ya tenía guarida. Ahora podía empezar la cacería. Me quedé sentado un buen rato en el borde de la cama, con el teléfono desechable frío y pesado en la mano. Para el siguiente paso solo tenía una opción, una única persona en el mundo a la que podía confiarle mi vida y la verdad. Hacer esa llamada era un riesgo, arrastrar a alguien más a la oscuridad conmigo. Pero no tenía alternativa. Mi guerra requería una general brillante, y sabía exactamente a quién llamar. Ana Sarma era más que mi abogada. Había sido la mejor amiga de Isabelle desde la universidad, la dama de honor en nuestra boda y la madrina de Michei. Su lealtad no era solo profesional, era personal. Amaba a Isabelle, y sabía que haría cualquier cosa por proteger su memoria. En eso basaba mi confianza. Respiré hondo, encendí el teléfono y marqué de memoria su móvil privado. Sonó 3 veces antes de contestar. Habla Ana Sarma, su voz,
tan nítida y profesional como siempre. Anya, dije, con voz baja y áspera. Soy Griffin Hayes. Escuché una bocanada de aire al otro lado, seguida de un silencio atónito. Casi podía oír cómo su mente trabajaba a toda velocidad, la incredulidad peleando con el reconocimiento de mi voz. Griff. Dios mío, ¿eres tú de verdad? Dijeron que la guardia costera había cancelado. Escúchame con atención, la corté, sin dejar espacio a objeciones. No hagas preguntas. No por teléfono. Necesito verte mañana a las 10 en punto. Hay un diner pequeño llamado The Blue Heron, a unas 30 millas al sur de la ciudad, por la ruta 1. Te necesito allí. Ve sola. Y, Anya, no se lo digas a nadie. Ni a tu equipo, ni a tu familia, a nadie. Es asunto de vida o muerte. Otro silencio, más breve, cargado de comprensión que despertaba. Cuando volvió a hablar, el shock había sido reemplazado por acero. A las 10. De Blue Heron. Allí estaré, Griff. Colgué sin decir más y apagué el teléfono. La primera jugada estaba hecha. Solo quedaba rezar para que fuera la correcta. El Blue Heron era una reliquia de otro tiempo, un local alargado con cabinas de vinilo rojo y una rócola en la esquina. Olía a café viejo y a tocino friéndose. Llegué 20 minutos antes y elegí la cabina del fondo, desde la que podía ver la entrada. Me senté con la espalda a la pared, un hábito de los días de servicio que jamás perdí. La camarera me sirvió café negro, y sujeté la taza caliente, viendo subir el vapor. Me sentía como un soldado esperando una cita clandestina en territorio enemigo. En cierto modo, lo era. Anya llegó a las 10 en punto. Entró tan impecable y profesional como siempre, con un traje oscuro, pero le noté los ojos escaneando la sala con nervios contenidos. Cuando me vio, se quedó helada una fracción de segundo. La máscara de abogada de alto nivel se resquebrajó, dejando ver el rostro conmocionado y profundamente preocupado de una amiga. Se recompuso, caminó hasta mí y se deslizó en el asiento de enfrente. Griff, susurró, con la voz tensa. No podía creerlo. Aún no puedo. No perdí tiempo en cortesías. Gracias por venir, Anya, y por ser discreta. La miré a los ojos y, con voz baja y firme, le conté todo. Le hablé de la conversación en el bote, de la discusión por el terreno, del frío en los ojos de Michei. Le describí el empujón, la sensación al golpear el agua y sus últimas palabras heladas. Le conté las largas horas en el océano, mi rescate por ese y la coartada que inventé. Expuse los hechos como en un parte de operaciones, manteniendo la voz nivelada, conteniendo la rabia y el dolor que amenazaban con ahogarme. Mientras hablaba, vi transformarse el rostro de Anya. Su shock inicial se fundió en puro horror, se le pusieron blancos los nudillos al apretar los puños sobre la mesa. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento, con los ojos oscuros ardiendo de una intensidad que me sorprendió. Sus primeras palabras no fueron sobre leyes ni opciones legales. Fueron un siseo bajo y furioso. Ese monstruo. Después de todo lo que tú e Isabelle hicieron por él, de todo lo que ella le dio, ¿así profana su memoria? En ese instante supe que había elegido bien. No era solo un caso para ella. Era personal. No era solo mi abogada. Era la vengadora de Isabelle. Entonces, como si se accionara un interruptor, su furia personal se canalizó en un enfoque profesional letal. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Bien, Griff, vamos a desmantelarlo. Lo vamos a dividir en piezas, legal y completamente. Pero hay que ser inteligentes. Hay que ser disciplinados. Empezó a disparar preguntas. ¿Ese sabe la verdad? No, respondí. ¿Cree que fue un accidente? Bien. ¿Y nadie más te vio llegar a tierra? Nadie. Excelente, dijo, con una satisfacción sombría. Tu nuevo trabajo, Griff, es seguir siendo un fantasma. No existes. Deja que Michei crea que ganó. Que se confíe.
Que se vuelva arrogante. La gente arrogante comete errores. Siguió delineando los primeros pasos de nuestro contraataque. Volveré a mi despacho y sacaré cada documento de tu patrimonio. El testamento, el poder notarial, todo. Me interesa especialmente el fideicomiso irrevocable que tú e Isabelle creasteis hace años. Si recuerdo bien, hay un lenguaje muy específico para proteger el patrimonio de cualquier daño. Mientras tú permaneces oculto, yo empezaré a cavar. Revisaré sus finanzas, sus socios, todo. Necesitamos saber exactamente en qué pozo está metido. Me miró directo a los ojos, con una mezcla de dolor y determinación absoluta. Cree que te lanzó a los tiburones, Griff. No tiene idea de que se arrojó al agua con algo mucho más peligroso. Está a punto de descubrir lo que pasa cuando alguien amenaza el legado de Isabelle Hayes. Mientras Ana y yo planificábamos una guerra sobre café tibio en un diner de carretera, mi hijo protagonizaba una gran obra de un solo actor. Supe los detalles después, por supuesto, reconstruidos a partir del informe oficial de la Guardia Costera y de los relatos de quienes tuvieron la mala suerte de presenciar su magistral actuación. Por lo visto condujo el Isabel de vuelta a la marina principal a toda velocidad. No atracó. Estrelló el bote contra el muelle, una dosis calculada de caos para atraer atención inmediata. Saltó al muelle antes de amarrar, con la cara convertida en una máscara de desesperación frenética. Empezó a gritar antes de que nadie pudiera preguntarle qué pasaba. «¡Ayuda! Por favor, ayuda! Es mi papá. Está en el agua». La gente corrió, el capitán del puerto, otros dueños de barcos, turistas. Michei se desplomó de rodillas sobre las tablas, con la cabeza entre las manos, el cuerpo sacudido por sollozos teatrales. Contó su historia entre jadeos, un hermoso día convertido en pesadilla. Dijo que yo me había inclinado por la borda para arreglar una línea enredada. Aseguró que solo apartó la vista un solo segundo, y cuando miró de nuevo, yo ya no estaba. La corriente es fortísima allá afuera, se lamentó, con la voz quebrándose en el punto justo. Estuve dando vueltas una hora, gritando su nombre. No lo encontré. Se culpó a sí mismo. Un toque astuto para suscitar compasión. Debí vigilarlo mejor. Tiene 71 años. Debí saberlo. Su actuación fue tan convincente que la gente le daba palmadas en la espalda, diciéndole que no era su culpa, que el mar puede ser cruel. Frente a ese público cautivo, sacó el teléfono e hizo una llamada muy pública y muy ruidosa a la Guardia Costera. Su voz fue una obra maestra de pánico suplicante, dio nuestras últimas coordenadas conocidas y rogó que enviaran a todos los que pudieran. Se colocó en el registro oficial como el hijo afligido que hizo todo lo posible. Su siguiente llamada fue a su esposa, Kendall. Solo puedo imaginar las lágrimas de cocodrilo con las que le dio la noticia. Le habría dicho que el plan funcionó, pero con una voz ahogada en un dolor fingido, por si alguien escuchaba. Durante los días siguientes, mientras los helicópteros de la Guardia Costera trazaban patrones de búsqueda y los guardacostas peinaban el mar, Michei fue la viva imagen del hijo en duelo. Pasaba horas en la marina, mirando el horizonte con gesto atormentado. Habló con un reportero local, con la voz cargada de emoción, sobre lo gran padre y pilar de la comunidad que yo había sido. Elogió mi servicio en los marines y suplicó a cualquiera con un bote que estuviera atento. Estaba construyendo su coartada, no con mentiras, sino con una interpretación tan audaz y completa que nadie pensaría en cuestionarla. Ya me estaba enterrando, asegurándose de parecer el hijo perfecto y desconsolado mientras lo hacía. 3 días después, el teléfono desechable vibró sobre la mesita coja. Contesté al primer timbrazo. Era Ana. Esperaba una actualización, algún dato sobre las finanzas de Michei. Lo que recibí fue el sonido de una depredadora que acaba de acorralar a su presa. Había en su voz una emoción triunfal y sombría que me erizó la piel. Griff, lo tengo, dijo, con un zumbido bajo y concentrado. Tengo nuestra arma, y es mejor de lo que imaginé. Es hermosa. Isabelle fue una genia. ¿Qué es? Pregunté, enderezándome.
¿Recuerdas que hace 20 años, cuando planificabais el patrimonio, constituimos un fideicomiso irrevocable para el título de la propiedad de los Cayos y vuestras cuentas principales de inversión? Lo recordaba vagamente, un mar de documentos y jerga confusa. Isabelle insistió en hacerlo. Un primo suyo perdió la casa familiar por una demanda frívola y ella se obsesionó con proteger nuestro legado. Recuerdo que era para proteger la casa, para que siempre quedara en la familia, dije. Exacto, dijo Anya, y casi podía oír su sonrisa. Era para protegerla de amenazas externas, acreedores, demandas. Pero Isabelle, bendita sea su previsión, insistió en protegerla también de amenazas internas. Le preocupaba que, cuando ustedes faltaran, algún nieto intentara forzar una venta. Quiso blindar la propiedad. Anya tomó aire. Sentí que venía el tiro de gracia. El fideicomiso te designa a ti como único fiduciario de por vida. Tienes control absoluto. Michei figura como beneficiario principal a tu fallecimiento. Cree que quitándote de en medio se queda con todo. Pero se equivoca. Es beneficiario, Griff, no propietario. Y su herencia viene con términos y condiciones. Muy específicos. Contuve el aliento. En los documentos del fideicomiso, prosiguió Ana, en susurro conspirativo, Isabelle me hizo redactar una de las cláusulas interrorem más agresivas que he visto. ¿Una cláusula de terror? Pregunté. Eso significa el latín. La mayoría la llama cláusula de no impugnación. Es una trampa legal. Establece que si un beneficiario impugna los términos, queda automáticamente desheredado. Disuade a parientes codiciosos de demandar al patrimonio. Pero Isabelle fue más allá. Nuestra cláusula, dijo Ana, con una satisfacción cristalina, establece que cualquier beneficiario que tome cualquier acción que directa o indirectamente cause daño físico, financiero o emocional al fiduciario, o que intente subvertir la voluntad del fideicomiso y apoderarse de sus activos, queda inmediata, automática y permanentemente fuera. Pierde todos los derechos, todas las reclamaciones, toda herencia. Como si dejara de existir en el documento. El peso de sus palabras cayó sobre mí. Era una voz desde la tumba, un escudo forjado hace 20 años por el amor y la previsión de mi esposa para protegerme ahora. Así que lo que dices es, empecé, atando cabos. Lo que digo, Griff, me cortó Anya, con la voz afilada como una navaja, es que cuando Michei te empujó de ese bote no solo intentó asesinar a su padre. En el frío lenguaje de la ley, cometió un acto de daño físico directo contra el fiduciario en un intento de tomar el control del activo principal del fideicomiso. No solo violó la ley del país, violó la ley del fideicomiso. Caminó directo a la trampa legal que Isabelle le tendió al intentar robar su herencia. La anuló él mismo. Se desheredó allí mismo, a 10 millas mar adentro. Solo que aún no lo sabe. Mientras Michei interpretaba al hijo desconsolado ante el mundo, Ana se volvió un fantasma como yo. Se movía por el mundo digital con la silenciosa eficacia de un tiburón. Y mi móvil barato se convirtió en el buzón de sus hallazgos. Cada noche llegaba un nuevo mensaje, otra pieza del feo rompecabezas que era la vida de mi hijo. Me sentaba en esa habitación rancia y veía la verdad desplegarse. Los primeros mensajes trataban de su crédito. Ana envió capturas, un mar de banderas rojas. Tenía 6 tarjetas de crédito de alto interés, todas al límite. Los saldos eran escalofriantes, decenas de miles en cenas de lujo, ropa de diseñador para Kendall y resorts caros. Vivía a base de deuda. Un castillo de naipes listo para caer al menor soplo. Luego llegó la inversión. Ana descubrió que, 3 meses antes, Michei hundió casi todos los ahorros de él y Kendall, más de $100.000, en una startup tecnológica arriesgada. Una semana antes de llevarme a pescar, la startup se declaró en bancarrota. El dinero se esfumó. Todo. Había quedado arrasado y no se lo dijo a nadie. Sonreía y pagaba rondas a sus amigos mientras su mundo financiero ardía. Eso explicaba la desesperación, pero no la oscuridad verdadera. La pieza final vino de un investigador privado.
Ana contrató a un profesional discreto, experto en sombras financieras. Encontró un patrón de grandes retiros en efectivo y transferencias bancarias. No iban a otras inversiones, iban a cuentas offshore vinculadas a sitios de póker en línea de apuestas altas. Michei no solo tenía un problema de deudas, tenía un problema de juego. Grave. Al ver las cifras en la diminuta pantalla, me invadió una frialdad nauseabunda. No era sorpresa, era una tristeza honda y terrible. La confirmación final de una debilidad que le vi toda la vida, hambre por el atajo, negación de la realidad. Lo había rescatado de deudas menores pensando que ayudaba, creyendo que aprendería. No estaba ayudando. Alimentaba a la bestia. El motivo ahora era dolorosamente claro. No buscaba solo abrir una futura fortuna, intentaba escapar de un pasado a punto de engullirlo. Y estaba dispuesto a matar a su propio padre para lograrlo. Ya teníamos el porqué. Y era más feo de lo que jamás imaginé. Mi primer instinto fue actuar. Teníamos el móvil. Teníamos el arma legal que Isabelle nos dejó. Quise ir al pueblo, buscar a Michei y enfrentarlo con todo lo que sabíamos. Quise ver su cara al derrumbarse su mundo. Pero Ana, estratega, alzó una mano calma en nuestra siguiente llamada. Paciencia, Griff, dijo, firme. Ahora mismo, el intento de asesinato es tu palabra contra la suya. Contratará a un abogado astuto que intentará pintarte como un anciano confuso que cayó por la borda. Pero Michei cree que ganó. Es arrogante, y los arrogantes siempre se exceden. Hay que dejar que lo haga. No entendí al principio. ¿Dejarlo qué? ¿Que se salga con la suya? No, respondió Ana, con un frío regocijo. Vamos a dejar que cometa otro delito. En tierra firme. Uno que deje un rastro precioso e innegable en papel. Ahora mismo espera a que la Guardia Costera dé por terminada la búsqueda. En cuanto lo hagan, te garantizo que presentará una petición para que te declaren legalmente muerto. Necesita ese certificado de defunción para meter mano en el patrimonio. La lógica dura y fría de su plan se asentó. Era dolorosa. Implicaba seguir oculto, un fantasma, mientras mi propio hijo bailaba sobre mi tumba e intentaba robar el trabajo de mi vida. Implicaba verlo mentirle al mundo, a nuestra familia, y profanar la memoria de su madre. Pero Ana tenía razón, la avaricia de Michei sería su perdición. No lo acusaríamos solo de un crimen, lo dejaríamos entregarnos pruebas nuevas en bandeja. Así que esperamos. Pusimos la trampa y nos desvanecimos en las sombras para mirar. Él solo tenía que ser el mismo para caminar directo a ella. Tardó 2 semanas. 2 semanas escondido en ese motel mugriento, a base de mal café y comida barata. 2 semanas viendo las noticias locales, viendo mi propio rostro curtido por el sol en pantalla como navegante desaparecido. Cada día fue una lección de paciencia, una espera lenta y dolorosa mientras el proceso oficial avanzaba. Ana me llamaba cada tarde con un parte breve y sereno. Siguen buscando, Griff. Aguanta. Él se impacientará. Y acertó. En el día 15, la presentadora lo dijo con gesto grave. La Guardia Costera suspendía oficialmente la búsqueda activa de Griff Finayes. Presentaron condolencias a la familia y me declararon perdido en el mar. Otra estadística trágica. Esa fue la señal. La luz verde que Michei esperaba. Desde la posición de Ana dentro del sistema legal del condado, veía lo que yo no. Me lo describió como ver a un depredador, gordo y confiado, salir por fin de las sombras a por su presa. A la mañana siguiente, apenas 12 horas después de la noticia, Michei y Kendall entraron en la oficina del secretario del condado. Una amiga de Ana, que trabajaba allí, lo presenció todo. Parecían el papel perfecto, vestidos de negro, rostros tallados con tristeza ensayada. Kendall incluso llevaba un pañuelo para secarse unos ojos secos. Michei presentó el informe oficial de la Guardia Costera y una declaración jurada. Le habló al funcionario de mi edad de supuestos problemas de salud,
un leve soplo cardíaco que infló hasta volverlo un gran factor de riesgo y de la naturaleza trágica e inevitable del accidente. Pintó el cuadro del hijo amoroso que perdió a su héroe y ahora, a regañadientes, debe encargarse de los trámites. Solicitó formalmente al tribunal un certificado de defunción presunta. Ana me explicó el peso legal de ese documento. No es solo un papel, es una llave. Con él, Michei podría ir al banco, acceder a cuentas y, lo más importante, presentarse como heredero legítimo y nuevo administrador de mi patrimonio. Era la pieza clave de todo su plan. Pero también su error fatal. Lo que él vio como una línea de meta era en realidad un cable trampa. Cada palabra de esa petición era una mentira. Cada firma, un acto de fraude. Ya no era solo codicia, cometía un delito grave y perseguible contra el Estado. Estaba creando un rastro documental, una serie de mentiras oficiales que se derrumbarían en el momento en que yo decidiera dejar de ser un fantasma. Cuando Ana me llamó para decirme que la petición estaba presentada, no hubo celebración en su voz, solo una dureza fría y definitiva. La trampa se cerró, Griff, dijo. Lo hizo. Le mintió oficialmente a un tribunal. Ya lo tenemos. Lo tenemos por fraude, además de todo lo demás. Sentí una tristeza profunda y doliente. Mi hijo, mi propia sangre, estaba tan perdido, tan consumido por sus demonios, que firmaba un documento legal declarándome muerto mientras yo aún respiraba, por dinero. La espera había terminado. Era hora de preparar el ajuste de cuentas. Poco más de un mes después de que me dejaran por muerto, mi hijo dio una fiesta en mi casa. No era ruidosa ni bulliciosa, sino una celebración discreta y autocomplaciente de una victoria que creía segura. El investigador de Ana contactó a un catering que trabajó en el evento y nos contó todo. La escena que describió fue una profanación. Michei y Kendall recibían a otras 2 personas en la sala de estar, la que da al mar, donde Isabelle había colocado los muebles con tanto cuidado. Había un arquitecto moderno, con jersey negro de cuello alto, y una mujer con traje impecable del grupo Vesta Development. No bebían cerveza, brindaban con champán caro, del que Michei no podía permitirse, servido en las copas de cristal de mi esposa. Mi viejo sillón de cuero, en el que me senté cada noche durante 30 años, había sido empujado a un rincón, y un gran plano arquitectónico ocupaba la mesa de centro antigua que Isabelle heredó de su abuela. Kendall, enfundada en un vestido negro ajustado, reía con una risita aguda que no pertenecía a esas paredes. Señaló una parte del plano. Y la piscina infinita irá justo aquí, dijo. La vista será espectacular en cuanto quitemos todas estas plantas de uva de mar crecidas de más. Los árboles que mi esposa plantó y cuidó con sus propias manos. Michei, confiado y relajado con un ridículo suéter de cachemir, tenía el brazo sobre los hombros de Kendall. Hacía girar el champán en la copa. Todo es cuestión de maximizar la huella, dijo, con la jerga corporativa que tanto le gustaba. La estructura actual es para tirarla entera. El valor sentimental no se traduce precisamente en valor de mercado. Lo dijo con una mueca de suficiencia, arrancando risas educadas al arquitecto y a la ejecutiva. El catering observó cómo trataban la casa no como un hogar, sino como una molestia temporal. Kendall ya había reemplazado los cojines bordados a mano de Isabelle por almohadones grises, sin alma. Una acuarela pequeña y preciosa de una garza, pintada por Isabelle, había desaparecido de la repisa, sustituida por una escultura metálica y vulgar. Nos estaban borrando. Limpiaban nuestras vidas, nuestro amor, nuestra historia, antes de que la tinta de mi certificado de defunción estuviera seca. La mujer de Vesta alzó su copa. Bien, brindemos por una transición sin contratiempos, dijo, con una sonrisa puramente comercial. Estamos muy entusiasmados con la alianza con Maxwell Vesta. Esta propiedad es la joya de la corona de nuestro nuevo resort. Por el futuro, brindó Michei, chocando su copa con la de ella. Y por dejar el pasado donde pertenece. Bebieron por eso. Brindaron por mi muerte. Brindaron por la destrucción de mi hogar. Allí estaban, 4 personas, en mi salón,
tramando la demolición del trabajo de toda una vida, riendo y sorbiendo champán. Estaban tan seguros de haber ganado. Cómodos, arrogantes y completamente ciegos a la tormenta que se formaba al otro lado de su puerta. No tenían idea de que un fantasma del pasado estaba a punto de entrar en su futuro perfecto y prenderle fuego. La fiesta, me contó mi fuente del catering, apenas empezaba cuando sonó el timbre. Kendall soltó un suspiro audible de fastidio, dejó su copa con un tintineo delicado. Honestamente, ¿quién será ahora? Se quejó al aire, como si el timbre fuese una ofensa personal a su celebración. El catering ya está aquí. Seguramente es un paquete para el vecino. Alisó su vestido y fue hacia la puerta principal, con los tacones repiqueteando sobre la madera que ya consideraba suya. Abrió la pesada puerta de roble con un gesto impaciente y una expresión de aburrimiento y desdén, y se quedó inmóvil. El hombre del porche no era un repartidor. Era viejo, enjuto y curtido, con la piel bronceada del color del cuero oscuro y parches quemados en las mejillas y la frente. Estaba más delgado de lo que recordaba, como si el mar le hubiese arrancado toda blandura, dejando solo hueso y aristas. Llevaba una camiseta barata y unos pantalones cortos con bolsillos que le colgaban del cuerpo. Pero fueron los ojos lo que le heló la sangre. Eran los mismos ojos azules y penetrantes de siempre, pero sin un ápice de calidez. Planos, fríos y antiguos, como trozos de hielo glaciar. La miraron y la atravesaron, con una expresión de juicio final. Durante un segundo entero, su cerebro se negó a procesar la información. Era imposible, un fantasma en el umbral, bajo el sol de la tarde. Su sonrisa pintada titubeó y se torció. El color huyó de su rostro, dejando el maquillaje como una máscara pálida y tizosa. La copa de champán resbaló de sus dedos sin fuerza y estalló contra la piedra del porche, un sonido antinaturalmente alto en el súbito silencio. —¿Qué pasa, cariño? —gritó Michei desde el salón, con la voz empalagosa de champán y autosatisfacción. —Diles que lo dejen en la puerta. Kendall no respondió. No podía. Se quedó allí, con la boca entreabierta, un pequeño quejido ahogado atascado en la garganta. Michei soltó un suspiro exasperado y se levantó del sofá. —De verdad, qué incompetencia —murmuró, caminando hacia la entrada. Se colocó detrás de Kendall y posó una mano en su hombro. —¿Cuál es el problema? Su mirada siguió la de ella hasta el hombre del porche. La primera emoción en su cara fue irritación simple, luego una chispa de confusión. ¿Quién era ese viejo vagabundo? Después llegó el reconocimiento. Fue una ola de horror a cámara lenta que le barrió el rostro, borrando un mes de arrogancia y triunfo en un solo instante devastador. La mandíbula se le aflojó. La postura confiada y relajada que había mantenido toda la tarde colapsó como si le hubieran cortado los hilos. La cara, antes enrojecida por el alcohol y el éxito, se volvió de un amarillo ceniciento. Los ojos se le abrieron no solo por el shock, sino con un terror supersticioso, primario. Estaba viendo a un muerto. Estaba viendo lo imposible. No, susurró, apenas audible. Negó levemente con la cabeza, como intentando despejar un espejismo atroz. No puede ser. Yo no dije nada. Sostuve su mirada, dejando que el silencio se estirara, dejándolo ahogarse en la realidad de mi presencia. Quería que sintiera todo el peso de su crimen fallido hundiéndose sobre él. Quería que comprendiera que su futuro perfecto acababa de evaporarse. —Cha, cha —balbuceó, con la vocecita estrangulada y temerosa de un niño atrapado en una mentira monstruosa. —Estás vivo. Dios mío. Es un milagro. Es un milagro. Intentó ponerse la máscara, el músculo de la farsa entrando en piloto automático, pero fue una interpretación patética y transparente. Sus ojos no mostraban alivio, mostraban el pánico absoluto de un animal acorralado. Di un paso lento al frente, cruzando el umbral de mi casa. Kendall se echó atrás como si yo fuese un leproso. El arquitecto y la ejecutiva del salón se pusieron de pie, con las copas congeladas a medio camino de los labios,
contemplando la escena con fascinación atónita. Pasé junto a mi hijo y su esposa. Mi mirada barrió los planos sobre la mesa de centro, los cojines nuevos y sin alma del sofá, el hueco en la repisa donde solía estar la pintura de mi esposa. Miré la botella de champán en la cubitera de plata, los entremeses a medio comer. Un banquete fúnebre. Por fin me giré hacia mi hijo, que seguía junto a la puerta, temblando, con la mente hecha añicos. Lo miré a los ojos, y cuando hablé no fue con la voz del padre que conocía, sino con la del hombre que había sobrevivido al océano, una voz raspada por la sal y vaciada de toda calidez. No hubo ningún milagro, Michei, dije, dejando caer las palabras en la sala silenciosa como piedras en un pozo profundo. Solo está la verdad. Me dejaste un regalo allá fuera, en el mar. Ahora yo también tengo un regalo para ti. Quedaron suspendidas en el aire, pesadas y frías, chupando el oxígeno de la habitación. Mi regalo para él. La atmósfera festiva se evaporó, sustituida por un silencio tan profundo que podía oírse el golpe frenético del corazón de mi hijo. Su intento patético de fingir alivio desapareció, reemplazado por el terror desnudo de quien ve entrar por su puerta la peor de sus pesadillas. Me miraba con la boca abriendo y cerrándose como un pez, pero sin emitir sonido. Los engranajes de su mente tramposa por fin se habían atascado. Kendall, aún clavada junto a la puerta, dejó escapar un gemido. Miró de uno a otro con los ojos desorbitados, comprendiendo por fin que la vida de ensueño por la que brindaba hacía unos minutos era ahora un montón de cenizas. El arquitecto y la mujer de Vesta se quedaron tiesos junto a la mesa, copas en mano. Se miraron, con una mezcla de confusión y horror incipiente. Creyeron venir a una reunión de negocios y habían tropezado con un apocalipsis familiar. La mujer, profesional hasta el extremo, trató de salvar la situación. Quizá, dijo, con la voz tensa, debamos volver en un momento más oportuno. Quédense, dije, en un tono bajo que los clavó en el sitio. Ustedes forman parte de esto. Ustedes son la razón de sus prisas. Di otro paso lento hacia el salón, sin apartar la vista de Michei. Yo era un general en un campo de batalla elegido por mí. Él, un soldado en retirada sin donde esconderse. Vaya espectáculo montaste, hijo, dije, con una frialdad tajante. El hijo en duelo. El trágico accidente. Casi me convences. Papá, por favor, consiguió farfullar, dando un paso vacilante hacia mí. No sé de qué hablas. Estaba tan preocupado. Yo pensé que tú. Pensaste que estaba muerto. Terminé por él, con voz de hielo. Contabas con ello. Firmaste los papeles. Abriste el champán. Empezaste a repartir mi vida cuando mi cuerpo ni siquiera estaba frío. Cada palabra fue un mazazo. Y lo vi encogerse con cada una. Las mentiras se habían ido. La función había terminado. Solo quedaba la verdad, desnuda y podrida, en mitad de mi salón. Cuando mis últimas palabras se asentaron en el silencio, el timbre sonó de nuevo, un pitido agudo que hizo a todos dar un brinco. Michei miró hacia la puerta con desesperación, como si allí lo aguardara un milagro. Deberías abrir, dije con calma. Creo que es para ti. No esperé a que se moviera. Fui yo quien abrió. En el porche estaba Ana Sarma, con el rostro convertido en una máscara de determinación profesional. No venía sola. A sus lados, dos hombres con trajes sencillos y la mirada dura inconfundible de las fuerzas del orden. El arquitecto y la ejecutiva se encogieron visiblemente, queriendo derretirse entre los muebles caros. Ya entendían, no era una discusión familiar. Era una escena de delito. Ana entró primero, adueñándose del espacio. Llevaba un maletín de cuero. No miró a Michei ni a Kendall. Caminó directo a la mesa de centro y dejó el maletín encima de los planos, aplastando simbólicamente su futuro de fantasía bajo el peso de la ley. Lo abrió y colocó una carpeta gruesa sobre la mesa con un golpe suave pero definitivo. Entonces sí miró a Michei. Sus ojos no tenían piedad. Michei Hayes, empezó, con voz nítida y formal, cortando la tensión como un bisturí.
Mi nombre es Ana Sarma. Soy la abogada del fideicomiso familiar Hayes. Esto, dijo, tocando un documento, es una copia certificada de la petición que presentaste hace 2 semanas para declarar legalmente muerto a tu padre, Griffin Hayes. Como puedes ver, tu padre está de pie aquí mismo. Ese documento, firmado por ti bajo pena de perjurio, constituye fraude en grado de delito grave. Kendall soltó un sollozo horrorizado. Michei se quedó mirando, cetrino, sin poder procesar la velocidad de su propia ruina. Pero Ana no había terminado. Sacó un segundo documento, más grueso, con tapas azules. Y este es el instrumento de constitución del fideicomiso que tus padres crearon hace 20 años. Quiero que mires el artículo 4, sección B, la cláusula interrorem. Tu madre fue muy específica. Si algún beneficiario realiza cualquier acción que cause daño físico directo al fiduciario en un intento de subvertir su autoridad o de apoderarse de los activos del fideicomiso, sus derechos y reclamaciones a cualquier herencia quedarán inmediatamente y permanentemente anulados. Al empujar a tu padre fuera del bote para robarle la casa, Michei, te desheredaste legalmente. No recibes nada. No pueden probarlo, soltó por fin Michei en un grito roto y desesperado. Es su palabra contra la mía. Es un anciano. Se cayó. Fue un accidente trágico. Lo dejé terminar su negación patética. Luego negué lentamente con la cabeza. Tienes razón, hijo, dije en voz baja. La palabra de una persona puede ser resbaladiza. Mejor tener algo más fiable. Siempre me encantó la tecnología. Saqué del bolsillo un pequeño rastreador GPS personal, manchado de sal. Lo dejé con cuidado junto a los documentos de Ana. Este aparato estuvo en mi bolsillo todo el tiempo, expliqué. Registra mi ubicación cada minuto. Cuenta una historia muy interesante. Muestra a Isabel navegando 10 millas mar adentro. Muestra que se detuvo unos 8 minutos. Y luego muestra al bote regresando a la costa, dejándome a mí y al rastreador en medio del océano. Los ojos de Michei quedaron fijos en el pequeño dispositivo negro como si fuera una serpiente venenosa. Su última chispa de pelea se apagó. Entonces habló, por primera vez, uno de los detectives, con voz tranquila y factual. Alzó una bolsa de evidencia transparente. Dentro estaba el grabador de audio impermeable que siempre prendía por dentro del chaleco. Recuperamos esto de la ropa de su padre, señor Hayes, dijo. El archivo digital está perfectamente conservado. Escuchamos toda la conversación, la discusión por la propiedad, la negativa final de su padre. Hizo una pausa, dejando caer con precisión quirúrgica sus últimas palabras. Y tenemos una grabación clarísima de usted diciéndole que salude a los tiburones. Eso fue todo. El sonido que salió de la garganta de Michei no fue humano, un sollozo gutural, estrangulado, de derrota total. Las piernas le fallaron y se vino abajo. Kendall estalló en un llanto histérico, no por su marido, sino por la vida de lujo que acababan de arrancarle. Los 2 detectives avanzaron, eficaces y metódicos. Levantaron a Michei. El único sonido en la sala fue el llanto de Kendall y el clic final de las esposas cerrándose en las muñecas de mi hijo. El juicio fue sobrio y silencioso. No hubo grandes giros ni revelaciones estruendosas, solo pruebas frías y duras, presentadas pieza a pieza ante el jurado. Ana expuso el caso con precisión quirúrgica y calma. El certificado de defunción fraudulento se mostró en una pantalla, con la firma de mi hijo, clarísima. Los datos del GPS aparecieron como un mapa animado, la recreación digital del regreso solitario de mi bote sin mí. Pero la prueba más demoledora fue la grabación. Ana la hizo sonar en la sala muda. La voz de mi hijo, nítida y fría, diciéndome que saludara a los tiburones, rebotó en la madera. Era el sonido de un alma sin compasión. La defensa de Michei fue patética. Su abogado intentó vender que era un malentendido, una broma que salió horriblemente mal. Pero no hay forma de malinterpretar el sonido de un motor alejándose a toda velocidad. No hay forma de explicar las semanas de mentiras que siguieron.
El jurado tardó menos de una hora. Michei fue declarado culpable de todos los cargos, intento de asesinato y fraude en delito grave. Fue condenado a 25 años en una penitenciaría estatal. Kendall, hallada culpable de conspiración para cometer fraude, recibió una pena más ligera, 3 años. No asistí a la sentencia. No había victoria en ver terminar la vida de mi hijo. Solo una tragedia honda y sin fondo. Él había construido su propia prisión mucho antes de que el juez pronunciara la condena. En los meses siguientes, Ana y yo trabajamos para reconstruir. El primer paso fue reestructurar formalmente el fideicomiso familiar Hayes. Con un trazo de pluma, los nombres de Michei y Kendall quedaron permanentemente eliminados como beneficiarios. Legalmente borrados del legado que intentaron robar mediante el asesinato. La pregunta entonces fue qué hacer con el futuro del patrimonio. La idea de dejárselo a alguien más me sabía mal, manchada por lo ocurrido. La riqueza que había corrompido a mi hijo necesitaba otro propósito, honrar a la mujer cuyo amor fue su verdadera fuente. Así nació la Fundación Isabelle Hayes. Se convirtió en la nueva y única beneficiaria del fideicomiso. Su misión, doble. Una parte de los fondos para apoyar a familias de veteranos de Marina, un guiño a la disciplina y hermandad que me salvaron la vida, y la otra para programas de conservación marina en los Cayos de Florida, una forma de devolver algo al océano que me puso a prueba pero, en última instancia, me perdonó. La casa, la tierra, el dinero, ya no eran una herencia por la que pelear. Ahora eran una herramienta para el bien, un monumento vivo al espíritu generoso de mi esposa. Su legado sería de caridad y preservación, un triunfo hermoso sobre la codicia que intentó extinguirlo. He vuelto a la casa junto al mar. Mi casa. Estoy sentado en el porche, en el mismo sillón de siempre, mirando el sol hundirse en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas de naranja y oro. El mar está en calma hoy, su superficie como acero pulido. No es un enemigo. No es un cementerio. Solo es el mar. No siento ira. No siento sed de venganza. Ese fuego se apagó hace tiempo, sustituido por algo más callado, más profundo, paz. La paz de hacer lo correcto por duro que sea. La paz de proteger a quienes amas. No salvé la casa para mí. La salvé para ella. Para Isabelle. Su memoria vive en el susurro de la brisa marina entre las uvas de mar que plantó, en el calor del sol poniente sobre el porche donde soñamos nuestro futuro. He cumplido con mi deber. He honrado a mi esposa. Y, en el ritmo suave de las olas en la orilla, casi puedo oír su risa. Esta historia me dejó una lección dura. La codicia es un cáncer del alma. Puede retorcer a alguien a quien amas hasta volverlo un monstruo irreconocible, haciéndole creer que un atajo a la riqueza vale más que una vida entera de amor y respeto. Pero también me enseñó que la verdadera fuerza no está solo en el cuerpo, sino en las convicciones. El legado que se construye con amor y honor es lo único que de verdad perdura. Es una fortaleza que ningún dinero puede comprar y que ningún acto de traición puede demoler del todo. Esa es la herencia real. ¿Qué habrías hecho tú en mis zapatos? Cuéntamelo abajo, en los comentarios. Quiero saber cómo habrías buscado tu justicia. Y si crees que el honor y el legado valen más que el dinero, deja tu me gusta y suscríbete para más historias como esta.